Y ahora les pregunto, ¿qué tienen en común los viajes de Gulliver y Robinson Crusoe? Que los dos son clásicos de la literatura infantil y juvenil, ¿verdad? ¿Seguro? Vamos a verlo. El segundo tipo de literatura infantil del que vamos a hablar es lo que se denomina literatura ganada, un término que nuevamente empleamos tomándolo de Juan Cervera, aunque él seguramente se inspiró en el concepto de literatura robada, del filósofo francés Marc Soriano. Enseguida vamos a ver qué es esto. Como les decía en la microlección anterior, podemos considerar que la literatura infantil surge más o menos a mediados del siglo XVIII, surge como tal, en sentido estricto, o literatura infantil en un sentido ya muy parecido al que todavía seguimos entendiendo hoy. Pero eso no significa, también se lo decía, que antes de ese momento no hubiera literatura para la infancia. ¿Qué sucedía entonces? Pues que la infancia estaba harta de que le destinaran textos que no tenían otro propósito que decirle lo que tenían que hacer, cómo comportarse, en qué creer, etc. O textos que sirvieran simplemente para enseñar a leer y escribir, textos de corte muy didáctico y, como les digo, muy moralizante, y harta de que se le diera gato por liebre, la infancia robaba libros. Cuando digo robaba, no me refiero aquí a que robase literalmente los ejemplares de las bibliotecas, aunque seguramente en muchos casos también, sino a que se apropiaba de títulos que en principio no se habían escrito pensando en la infancia, pero que acababan siendo del gusto de la infancia. Por ejemplo, El Quijote, que no era un libro infantil cuando lo publicó Cervantes a comienzos del siglo XVII, acabó siendo un libro tan divertido que la infancia se apropió, se divirtió leyendo las aventuras del ingenioso Hidalgo. Al mismo tiempo, los dos libros con los que comenzaba este vídeo, Los viajes de Gulliver y Robinson Crusoe, tampoco eran novelas propiamente infantiles o juveniles, aunque hoy ningún canon de literatura infantil y juvenil los excluiría. ¿Por qué? Pues para empezar, porque Robinson Crusoe era la gran epopeya del capitalismo de principios del siglo XVIII, que fue cuando se publicó, en 1719, que representaba el triunfo de la civilización sobre la naturaleza, el triunfo del mérito, del trabajo duro, el hombre que prospera a través del propio sudor de su frente, etc. Esto no era un tema exactamente infantil. Pero muy pronto la infancia, que no tenía libros propios para leer, libros destinados a ella, vio en Robinson Crusoe lo que también es Robinson Crusoe, es decir, una maravillosa novela de aventuras. Ni caso de comparación lo que puedo decirles de Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, porque Los viajes de Gulliver no era sin una sátira política del autor irlandés, de la política de su época, pero el tema de un ser gigante entre enanos y de un ser también en otra parte enano entre gigantes era demasiado atractivo para la infancia como para que lo dejara pasar. Por lo tanto, muy pronto Los viajes de Gulliver fue también robado por la infancia, fue convertido en un libro infantil. Por eso Marc Soriano prefiere el término robado a decir ganado, porque él considera que la infancia de alguna manera se metía en un terreno que le estaba vedado. Y parte de razón tiene, no seré yo quien diga lo contrario, de hecho a mí me gusta particularmente el término robado, incluso me parece más bonito que el de literatura ganada. Pero, como siempre sucede, hay que poner algún matiz. Pues el matiz vendría en el sentido de que, como observa también Juan Cervera, la infancia no siempre robaba esos libros por propia iniciativa, sino que a lo largo de la historia también los adultos se los hemos ido destinando, sacándolos del ámbito adulto, destinándolos al ámbito infantil, y eso ha propiciado también que la infancia los gane. En todo caso, cuando hablamos de literatura ganada,
Nos referimos exactamente a eso, a un tipo de literatura que en origen no estaba destinada a la infancia, pero que con el tiempo, ya fuera porque la infancia la robaba, es decir, se apropiaba de ella, o el ámbito adulto se la destinaba, esa literatura fue ganada por la propia infancia. Estas serían las características, como les digo, de este tipo de literatura que llamamos literatura ganada. Les emplazo a la próxima microlección. Mientras tanto, use la cabeza, que está para pensar.